ocurrido algo, Desmond. Abstergo tiene a tu padre. ¿Dónde? Italia, donde te retenían a ti. ¿Y vosotros a qué esperáis? ¡Vamos! Hay algo más. Buenos días, señor Miles. Espero que este mensaje no llegue en mal momento dentro de lo posible, dadas las circunstancias. Parece que cada uno tiene algo que el otro desea. Le propongo un intercambio. Tráigame el fruto y le devolveré a su padre en buenas condiciones. Si lo rechaza, también se lo devolveré, pero en condiciones mucho peores. Supongo que querrá evitar un desenlace desagradable. Sabía que llegaríamos a esto, solo que no tan pronto. Me pregunto si Abstergo sabrá siquiera lo que va a pasar. ¿Habrá sido esto siempre parte de su plan? Quizá quieran que el mundo se termine, que se queme todo. Así podrán tener su nuevo mundo, al que darle forma. Nos planteamos buscar otra fuente de energía, dejarlo allí. Eso hubiera sido lo que él querría, que acabásemos la misión. Pero no puedo. Ya es duro arrebatar una vida, pero permitir que la arrebaten, sabiendo que podías haberlo evitado. Ni hablar. Tal vez esté arriesgando mi vida y las vidas de otros para salvar a un gilipollas. Pero ¿qué otra cosa voy a hacer? Ese gilipollas es mi padre. Probablemente retienen a tu padre en los pisos altos, donde te tenían a ti. Hay ascensores al fondo del pasillo. Intenta que no te vean. Saben que estoy aquí, Rebecca. Lo saben seguro. Esto ha sido mala idea. Entregue sus armas y venga conmigo, señor. Conozco el camino, gracias por el ofrecimiento. Preferiría no usar la fuerza, señor Miles. Pues dejadme pasar. Reducid al sujeto, por favor. Cuarta planta. Bueno, veo que no ha aprendido nada desde que se marchó. Entrar en un ascensor en medio de un entorno hostil. ¿En serio? ¿Dónde está mi padre? Pronto lo verá. Ahora sea un buen chico y espere a que vayan por usted. Tendrás que trepar lo que queda hasta arriba. Va por el hueco del ascensor. ¡Que se meta alguien! ¡Tenedlo a la vista! Estará cerca. ¿Dónde demonios está?
pasa nada. Yo sí. Dame el fruto. ¿Para qué perder el tiempo? No tienes a dónde ir. Y yo tengo un arma. Y hablando de eso, es el siglo XXI. ¿Y sigues corriendo por ahí con un cuchillito para protegerte? ¡Idiota! Bien, Desmond. Se acabó el juego. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Aún queda trabajo por hacer! ¡Niet! ¡Fuera! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Fuera! 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 Ya ha sido suficiente, señor Miles. Le he invitado con espíritu de cooperación, pero solo ha respondido a mi hospitalidad con violencia. Había esperado preservarle y seguir estudiando sus recuerdos, pero no valen la pena tantas molestias. Os autorizo a usar la respuesta letal. Matad a ese desgraciado. Luego traedme el fruto.
¡Tengo que vencerlo! Y Vidic. Quinta planta. La oficina de Vidic está delante. Lo has matado. Daniel era como un hijo para mí. Quizá un hijo enfermo, pero con un gran futuro. Había tantas cosas. También me lo ha quitado. Nos lo ha quitado. Como el fruto. Como a Luffy. Queremos ayudar al mundo, Leslie. Salvarlo de sí mismo. Pero no hace más que salvarlo. Es un duro trabajo arruinado. Es un fanático. Todos nosotros, teniendo la creencia errónea de que nosotros somos malvados, que lo que hacemos es malo. Enriquecemos vidas, salvamos y transformamos. Pero usted y buscando lo que no es suyo. ¡No me mates! ¡Te dejaré entrar! ¿Papá? No tan rápido, señor Miles. Por si no lo había notado, aquí quien manda soy yo. Ahora deme el fruto. ¿Lo quieres? Vale. Aquí está. ¡Alto! ¡No! Nunca deberías haber venido. Lo has arriesgado todo. ¿Y para qué? ¿Para poder rescatar a tu padre? Sí. Yo conectaría esa fuente de energía antes de volver a entrar en el Animus. Pero tú decides. ¿Crees que matar a Vidic frenará a Abstergo? Lo dudo mucho. Sí, él introdujo el Animus. Pero ya hace décadas que tienen esa tecnología. Muchos otros pueden tomar su lugar. ¿Y Cross? Estaba fuera de control. Dudo que nadie lo eche de menos. Creo que ya solo era un símbolo, más que alguien útil. Perdona, no pretendo menospreciar todo lo que hiciste. Pero para detener a los templarios va a hacer falta algo más que un par de muertes. ¿Te metió Vidic en un Animus cuando estuviste en Abstergo?
Podrían buscar en tus recuerdos y encontrar este sitio. Ah, claro que lo intentaron, pero les puse las cosas difíciles. Porque puede resistirte, claro, o nublar la transmisión o negarte a moverte. Al final habrían conseguido lo que querían, pero tardando unas cuantas semanas. Vidic ya me amenazó con provocarme un coma. Te habría hecho más maleable. Pero si el usuario no está implicado, es un desastre. Sé que han estado buscando la forma de extraer recuerdos para que otros puedan examinarlos. Tal vez ahora mismo estén analizando los míos, quizás no se encuentren, no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que cruzar esa puerta. Ya. Creo que ya es hora de que vuelva al Animus. Oye, cuando esto acabe, y suponiendo que todo vaya bien, quería saber si podría, ya sabes, volver a casa. Nada me gustaría más. Ojalá te hubiera pedido que pirateases los servidores de Abstergo al estar allí. Un par de emisores y nadaríamos en información. Tenemos lo que necesitamos. Excepto la llave. Estamos cerca. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé, lo sé. He estado revolviendo un poco. ¿Sabías que aquí abajo hay máquinas que producen... bueno, maná? ¿Maná de mago o maná del bíblico? ¿Tú qué crees? Bíblico, por supuesto. Los griegos lo llamaban ambrosía. Los indios, amrita o soma. Muchas culturas del mundo hablan de un alimento de los dioses, aunque su sabor no es nada divino. ¿Te has comido lo que salió de una máquina de hace 75.000 años? Y he vivido para contarlo. ¿Y a qué sabía exactamente? A cartón. Sabor a cartón. No era digno de una leyenda, aunque me pregunto si la primera civilización no percibiría el sabor de otra forma. Se estropearía el saborizador. ¿Saborizador? ¡Qué talento para acuñar vocabulario, Rebeca! Las cosas están empeorando fuera. Explícate. Cada día de las últimas 2 semanas, el Sol ha estado lanzando erupciones cada vez mayores. Los satélites antiguos están empezando a fallar. Están hablando de traer a casa a la tripulación de la estación espacial. Ya están tratando de proteger estaciones eléctricas y transformadores en tierra. Nada de eso servirá. Esto causará mucho más que caídas de tensión. Ya sabemos qué es lo que viene. ¿Sabes cómo funciona? Mira, no soy físico, pero tiene algo que ver con el campo geomagnético de la Tierra. Las erupciones y las eyecciones de masa lo alteran, y eso parece causar seísmos. He intentado contactar con expertos, pero todos dicen que son chorradas. Y no les culpo. Suena ridículo. Ojalá lo fuera. Desmond, ¿no dijo el sujeto 16? Se llamaba Clay. Perdona, ¿no dijo Clay que Washington era templario? No. Indicó que Washington había entrado en contacto con un fruto del Edén, pero aparte de eso, todo es especulación. Es más, juzgando por el retrato que nos mostró Clay, eso sucedió en un punto más avanzado de su vida. Quizá Connor ni siquiera tuvo ya nada que ver, es muy difícil saberlo. Habrá que esperar y ver qué ocurre, si es que ocurre. Cuéntame, ¿qué sentiste al volver a Abstergo? No esperaba salir con vida. Suerte que Cross se vino abajo. Si no hubiera perdido la cabeza, me habrían matado. Supongo que nunca se recuperó. Explícate. Cuando acudió a nosotros por primera vez, mostraba síntomas del efecto sangrado. Estaba muy mal. Entraba y salía de un momento a otro, sin usar el Animus. A veces podía volverse violento. Llevó tiempo y bastante terapia, pero creíamos que habíamos podido controlarlo. Sin embargo, una vez que regresó a Abstergo, quién sabe lo que le hicieron. Me sigue preocupando que me pase a mí. Pero a él lo criaron en un Animus, Desmond. Una cosa es usarlo demasiado y otra, lo de Daniel. Pobre chico. Eso no va a pasarte a ti, no lo permitiremos. Cuando esto acabe deberíamos irnos de vacaciones. Celebrarlo con un viaje. Eso suena bien. ¿Pero qué decís? Hemos ido a Italia, Brasil y Norteamérica en unas pocas semanas. ¿Y os quejáis de no viajar suficiente? ¿En serio, Son? No, para nada. ¿Estás loco? Créeme, nadie quiere un descanso más que yo. ¿Tienes idea de lo duro que resulta crear entradas de la base de datos a este ritmo?
La recta final, Desmond. Lo presiento.